Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Se dice que hay un panel solar que funciona de noche. ¿Podemos fiarnos de los titulares? Vamos a verlo. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Bueno, pues en este caso habéis sido unos cuantos de vosotros los que me habéis dado el chivatazo, bien a través de comentarios, bien a través de correo electrónico. Entonces, cuando sois tantos los que me pedís un tema, desde luego casi debo considerar que os lo debo. Y entonces vamos a hablar esta noche sobre el dispositivo o sobre el hallazgo. ¿Qué hallazgo? Nos están vendiendo, al menos en los titulares, poco menos que un panel solar que funciona con la oscuridad. Y desde luego nada más lejos de la realidad. Entonces, una cosa es que se trata de un dispositivo, vamos a llamarle panel, que funciona en la oscuridad, sí, pero tampoco es para tirar cohetes la cantidad de electricidad o de energía que pueda generar. Yo creo que vamos a verlo directamente. Bueno, se trata de un dispositivo al que han dado forma en la Universidad de Stanford. Y más que tratarse de un panel solar que funciona con oscuridad, digamos que se basa en el principio de enfriamiento radiativo. Bueno, pues primero habría que ver un poco en qué consiste este principio, ¿no? Enfriamiento radiativo. Aunque el nombre sea un tanto rimbombante, en realidad, si vamos a la física que nos enseñaron en el colegio, la cosa es mucho más simple. Resulta que todos los cuerpos, todos los gases, todo tipo de materia siempre va a tener un mínimo de temperatura. Siempre que no esté en cero absoluto. Como el cero absoluto en la Tierra no lo tenemos en ningún sitio natural, pues entonces al final resulta que todo cuerpo o toda masa va a contener temperatura. Luego entonces, si vamos a esa física elemental que nos enseñaban en el colegio, pues cualquier cuerpo que tomemos, que tendrá una temperatura, siempre que esa temperatura lo convierta en un cuerpo más caliente que el entorno, que el aire, que en este caso sería el entorno frío o el medio frío, pues al final el cuerpo se convertiría en el foco caliente que disipará esas calorías o esa temperatura al medio frío, que sería el aire, mediante convección. Convección porque no es un contacto directo, sino a través del aire. Conducción cuando se estaría tocando físicamente. Pues básicamente esto es el principio de enfriamiento radiativo. Cuando un cuerpo va a ceder calorías va a radiar calorías al entorno frío, ni más ni menos que eso. Entonces, partiendo ya de esto, partiendo de que sabemos que por la noche un cuerpo va a liberar calorías al entorno frío, es decir, al aire, pues a partir de aquí lo que se trata es de intercalar de forma inteligente lo que sería un termopar. Un termopar es un dispositivo que viene a ser un generador termoeléctrico, o sea, el calor nos lo va a convertir en electricidad. Concretamente el termopar lo que hace es convertir ese calor cuando pasa de un lado a otro del dispositivo. Entonces tenemos que jugar con eso. Tenemos que jugar con que el lado caliente vaya a una cara del termopar para que a la hora de disipar, cuando pase el calor, cuando pase la temperatura de ese lado al otro del dispositivo, pues consigamos esa conversión energética. Bueno, pues entonces, ¿cómo se consigue esto? Se consigue con una caja mágica, con la caja de la música. En este caso, la caja va a consistir, como digo, en una caja que será de espuma de poliestireno. Bueno, todo esto va enfocado a que sea buen aislante térmico y demás. Entonces se juega con la espuma de poliestireno, donde luego irá una capa de aluminio. Sobre capa de poliestireno tendremos capa de aluminio y finalmente una película de plástico transparente al infrarrojo, es decir, que permita el paso de los rayos infrarrojos. Bueno, pues a partir de ahí ya tenemos conformada la caja. Esto sería la caja. Encima pondremos un disco de metal negro. Ese disco será el encargado de disipar la temperatura que habrá absorbido durante el día, porque todos los cuerpos durante el día absorben calorías o temperatura que van a liberar luego cuando el entorno sea frío, como hemos dicho antes. Bueno, pues en este caso el cuerpo, tanto acumulador como liberador de calorías, va a ser ese disco de metal negro. Bueno, pues finalmente en la cubierta de la caja pondremos un bloque de aluminio. Aquí está el dispositivo ya conformado. Entre el disco de metal negro y el bloque de aluminio, entre medias, intercalaremos el termopar.
Y esa es la idea. La idea es que el disco negro se ponga por la noche a disipar calorías al bloque de aluminio. Entonces, en ese transitar de calorías, pues digamos que intercalamos el termopar, el generador termoeléctrico, y nos entregará energía. Bueno, pues parece que hemos descubierto la sopa de ajo, parece que por fin tenemos un dispositivo que por la noche ya nos va a dar algo y entonces parece que ya tendríamos resuelto el tema del apotema. Resulta que de día ya tenemos energía solar fotovoltaica y por la noche podemos tener pues este rico invento que nos daría corriente por la noche. La verdad es que lo que nos entrega este dispositivo es bastante pobre. Bastante pobre, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que estamos hablando de una caja de unas dimensiones que contendrá el disco, ese disco negro de metal que decíamos, pues siendo de 1 metro cuadrado nos va a entregar sobre 25 milivatios. Milivatios, eso no es nada, eso es poquísimo cuando hablamos de corriente. ¿Qué ocurre? Pues que los investigadores lo que han hecho ha sido enchufar el dispositivo a un diodo LED y entonces, bueno, se enciende y por lo tanto queda demostrado que entrega corriente. Bueno, pues sí, está claro que el termopar pues es un dispositivo que ya existía, que ya funcionaba, entregaba corriente del paso de calor a través de él, pero desde luego la conversión es bastante pobre, en este caso también es bastante pobre, y la verdad es que todo este dispositivo para iluminar un simple diodo LED, aunque la fuente nos está diciendo que alumbraría una bombilla LED, pero me parece a mí que lo de bombillas se está jugando aquí un poco con la traducción, ¿no? Porque si vamos a lo que nos está entregando, que son 25 milivatios, si vamos a consumos tenemos que ir a un diodo LED para que eso encienda. Una bombilla LED, pues las más pequeñas que vas a encontrar por ahí son de 3 vatios aproximadamente. Bueno, se dice también que el dispositivo, si en condiciones óptimas, puede llegar a entregar hasta medio vatio. Luego, entonces, no sé por qué tanta tolerancia de 25 milivatios a 500 milivatios, que es medio vatio, pero bueno, supongamos que lo tenemos en condiciones óptimas. Y tenemos un dispositivo que nos va a entregar medio vatio de 1 metro cuadrado. Ahí ya tendríamos algo. Pero ese algo sigue estando unas 100 veces por debajo de lo que vendría siendo el rendimiento de un panel fotovoltaico. Así que desde luego no es comparable en absoluto y desde luego, bueno, aquí tenemos un dispositivo nuevo que acaba de nacer, que desde luego sí puede tener aplicaciones, pero que bueno, habrá que encontrar cuáles pueden ser esas aplicaciones. Durante la noche, ¿dónde nos podría hacer un servicio o algo que nos alimentara unos diodos LED o una bombilla LED si vamos a un disco bastante grande o a varias cajas puestas? Pero no hay que olvidar que esta caja de que contenga un disco de metro cuadrado viene teniendo un coste de 30 euros, ¿eh? Luego entonces si vamos a coger 6 cajas de estas, pues ya serían 6 por 3, 18, 180 euros para alimentar una bombilla LED de 3 vatios. Luego entonces la cosa me parece a mí que tampoco la están regalando. Entonces creo yo que más bien habría que intentar hacer maravillas con lo que sería un diodo LED o 2 diodos LED, jugando ahí con pétalos reflectantes, con superficies reflectantes, aprovechando bien esa luz. Pues esto me lleva a un programa que hicimos aquí pues hace 4 o 5 años, ya hace unos cuantos años, y hablábamos del proyecto Litro de Luz. ¿En qué consistía este proyecto? Pues estaba enfocado a lugares que son muy pobres, donde las personas viven en chabolas, y entonces en estas chabolas no suele haber ni ventana, claro, porque es lo básico, son paredes que no hay ni ventana siquiera. Entonces durante el día son lugares muy oscuros y el proyecto Litro de Luz lo que hacía era irse al tejado, que suele ser de uralita o demás, cortar un círculo y meter una botella de 2 litros de refresco, dejarla ahí, llena de agua y de si no recuerdo mal, un anticongelante o demás. Bueno, pues este líquido, este agua podía durar unos 10 años aproximadamente y resulta que la luz del sol se difractaba y entonces en el interior de estos lugares pues es como si pusieras una bombilla de 60 vatios aproximadamente. Era muy interesante, pero no hay que olvidar que en el primer mundo, pues lo interesante no acabas de verlo. Dices, donde esté una ventana que se quite esto. Pero bueno, no hay que olvidar que hay lugares que no tienen ventana en sus viviendas. Entonces aquí en este caso, pues el proyecto Litro de Luz era muy interesante. Se me ocurre que en este tipo de lugares, pues estaríamos en lo mismo con unos diodos LED.
Pero claro, estoy pensando en la noche. En este caso en la noche, cuando esa botella que hemos puesto ya no iluminara, pues por la noche pues tendríamos la energía de este dispositivo que estamos presentando aquí. Y es donde sí veo que pueda tener entrada este tipo de dispositivo, ¿no? Yo creo que sí, que en estos casos podría venir muy bien. Bueno, desde luego es lo primero que se me ocurre y desde luego esto todavía no está desarrollado. A lo mejor sí es cierto que en condiciones óptimas si nos pueda entregar medio vatio y con medio vatio pues bueno, ya podemos pensar en cosas. Bueno, pues he querido hablar hoy sobre este dispositivo, dejar claro que aunque se pueda complementar con la energía solar, con la fotovoltaica, pues tampoco es una cosa tan comparable, dado que medio vatio máximo por metro cuadrado me parece que la cosa está bastante pobre. Pero bueno, ahí está, no deja de ser interesante, 30 euros el coste de este dispositivo. Desde luego, si surgen aplicaciones o si esto empieza a surgir de una forma más eficiente, pues yo creo que podría ser bastante interesante. De momento creo que está bastante en pañales la tecnología. Bajo mi punto de vista, interesante, pero muy en pañales. Es mi opinión, desde luego, como de costumbre, te invito a que dejes la tuya más abajo y nada más decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.